Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Sí. Uno, dos. Perdón, buenos días. Vamos a dar inicio. Entonces, vamos a hablar. Para dar inicio al estudio de hoy. Padre, en esta mañana venimos de presencia. Darte gracias, Padre, por esta bendición que tú nos das de poder disfrutar este tiempo en tu presencia. Te agradecemos la oportunidad que tú nos das. Queremos que tú nos guíes con el Espíritu Santo. Te has comprendido tu palabra, ya que hoy empezaremos un estudio nuevo, Padre, el libro de Jueces, y te pedimos que tú nos ayudes a comprender todo lo que aconteció en aquel tiempo con tu pueblo de Israel, que hoy para nosotros puede servir de mucho en este tiempo que vivimos de mucha dificultad, Padre Santo, donde mucha gente no te conoce y mucha gente se ha olvidado de ti, Padre Santo. Pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Bueno, la introducción, ¿no? Vamos a ver la introducción del libro de Jueces. En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. El libro de Jueces abre una ventana hacia el quebrantamiento del alma humana. Veremos a una nación luchando con su identidad y su relación con su Dios. Surgen héroes y heroínas, pero al final no son más que salvadores quebrantados. Estas historias son de las más extrañas e interesantes que se puedan encontrar. Son destellos de humanidad tan válidos hoy como lo eran entonces, y nos revelan a un Dios que obra sobre el caos para traernos redención. El libro de Jueces les ofrece una imagen del corazón del verdadero Dios que nunca deja de buscar a su pueblo. Dios usa la obediencia y la fe, no la fuerza o el talento, para lograr sus propósitos. Dios salva la debilidad a través de gente común que se pone a su disposición. Todos sentimos temor, y Dios no llama a los valientes, sino que hace valientes a los que llama. Dios tiene un llamado para su vida. La mayor tentación es no hacer nada. Ustedes tienen que involucrarse en la lucha. El problema real de Israel no son 4 naciones. Israel en sí es su propio problema. No necesitamos un Salvador que arregle nuestras circunstancias. Necesitamos un Salvador que nos arregle a nosotros. El objetivo final de todo esto es prepararnos para el Libertador Supremo que vendrá y ganará la mayor batalla contra los enemigos más feroces, no por la fuerza, sino mediante la humildad y la obediencia. Jesús es el verdadero Rey que Israel y nosotros buscamos. Él es el único que puede darnos la salvación que anhelamos. Todos los jueces han fallado, pero Jesús ha triunfado. Él es el libertador que Israel y nosotros siempre hemos estado buscando. Bien, hermanos, pues esa es la introducción del libro de Jueces. Como podrán ver, habla de algo interesante. Es un preámbulo de lo que vamos a analizar en todos estos días. No sé cuánto tiempo nos va a llevar. Pero en esta ocasión sí vamos a ver los videos, lo que eso acortar el tiempo para poder ver la enseñanza, pero no importa. Creo que lo importante es que entendamos todo lo que tenemos que entender, lo que Dios nos va a mostrar, y no importar el tiempo que veamos. Así que les pido, hermanos, que pongan su atención y que se compartieron la semana varios pasajes. Espero que se lo hayan compartido, leído. A mí se me pasó pasar los textos, pero vamos a analizar en esta sesión, la primera sesión, es el capítulo 1 hasta el capítulo 3. ¿Sí? Mejor vaya por capítulo, hermano, y texto por texto, para que así sea más entendible, para que entiendan un poco más. Porque si se va del capítulo 1 al 3, se va a hacer más. Mejor vaya así, texto por texto, ¿no?
Sí, bueno, es que aquí marca el programa, sí. Sí, el programa no vamos a ver hasta ahorita, hasta capítulo 3. Repito, vamos a ver hasta donde nos dé el tiempo. Pero esta sesión abarca hasta el capítulo 3 de esta sesión. Lo que vamos a ver en el video abarca hasta el capítulo 3. El que va a estar ahí compartiendo, el pastor que está ahí compartiendo la enseñanza, abarca hasta el capítulo 3. Nosotros quizás no llegamos hasta esa parte, pero vamos a ir considerando de acuerdo a lo que nos dé tiempo de hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a leer de manera rápida, hermanos. Vamos al capítulo 2 de Jueces. Y son varios versículos, son del 1 al 23. Vamos a dar introducción. ¿Me puedes ayudarme, por favor, con la lectura? Del 1 al 23 del libro de Jueces, el primer capítulo, por favor. ¿Ya lo tienes? ¿Del 1 al 23? Sí, del capítulo 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado a la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron a ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonai Besec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Tú dijiste el 2, ¿verdad? Capítulo 2, está leyendo el 1. Ah, perdón. ¿Cuál es el 2-1, no? 2-1. Sí. Ah, perdón. El ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después, en el 11. Ajá. ¿Sigo? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Y tuvieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Sí. Bien, gracias. Pues aquí estamos leyendo lo que acabamos de leer, hermanos. Es un pequeño resumen de todo lo que aconteció con el pueblo judío, pero vamos a ver detalles específicamente, ¿sí? El libro de Jueces, hermanos, como todos comentamos y lo que acabamos de leer, más o menos inició después de la muerte de Josué, en el año 1390 aproximadamente, antes de Jesucristo. Sí, eso que nos cuentan, ¿sí? Y que está aproximadamente el periodo de los jueces alcanzó hasta que se instituyó al primer rey que fue, ¿cómo se llama el primer rey? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Entonces, desde la muerte de Josué hasta el primer rey de Saúl, ocurrieron 325 años. Eso es lo que abarca el libro de Jueces. ¿Sí? Y en este tiempo, hermanos, ocurrieron otras historias. Por ejemplo, la historia de Ruth. En este tiempo también ocurrió esa historia de Ruth, y creo que todos conocemos la historia de Ruth. Sí, más o menos abarca este periodo. Entonces, aquí podemos notar cómo Dios trató siempre de enderezar al pueblo de Israel mandando diferentes jueces. Sí, pero el pueblo de Israel siempre era testarudo, siempre buscaba iba de menos a más, o sea, empeoraba su situación en cuanto al pecado. Y pues tal vez Dios, cuando ellos se inclinaban al pecado y adoraban a los Baales, Dios se alejaba de ellos y dejaba que las naciones vecinas los conquistaran, los derrotaran en las batallas. Pero cuando ellos clamaban a Dios, yo los oía,
Y entonces ponía a los jueces para que esos jueces los sacaran, los liberaran de esas naciones vecinas. ¿Sí? Es lo que a grandes rasgos vemos al inicio de este libro. Vamos a pasar a ver el video. Vamos a ponerlo en la parte del primer video, después de la introducción. Pongan atención, hermanos, por favor. El libro de Jueces abre una ventana hacia el quebrantamiento del alma humana. En este estudio del libro de Jueces veremos a una nación luchando con su identidad y la relación con su Dios. Los héroes y heroínas que surgen parecen tener el potencial para librar a Israel, pero al final no son más que salvadores quebrantados que no pueden librarlo. En esta serie recorremos el libro de Jueces, capítulo a capítulo, y permitiremos que ilumine las turbias aguas de la rebelión humana. Es una colección de las historias más extrañas e interesantes que se puedan encontrar. No son meras curiosidades históricas, son destellos de humanidad tan válidos hoy como lo fueron en aquella época, y nos revelan a un Dios que obra sobre el caos y a través de este para traernos la redención. ¿En serio?, me preguntarán. Esas historias no pueden ser relevantes para mí, solo son extrañas. ¿Se han preguntado por qué tengo tantos altibajos espirituales? Muchos pensamos que somos espiritualmente bipolares. ¿Pero realmente existe ese estado? No lo sé. Una semana soy un supercristiano y a la siguiente no sé si creo en algo. ¿Se han preguntado por qué no podemos evitar algunos pecados por mucho que lo intentemos? ¿O por qué no sentimos un mayor gozo espiritual? ¿O por qué a veces seguir a Dios nos parece una carga? Si se han hecho estas preguntas, el libro de Jueces les va a encantar. Hemos grabado esta serie en Las Vegas y sus alrededores. Las Vegas es la ciudad que mejor refleja una sociedad que hace lo que quiere. Recorreremos este mundo desde el corazón de Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a esta experiencia. Empecemos. En los dos primeros capítulos vemos una nación que se enfrenta a problemas espirituales que no difieren mucho de los nuestros. En esta sesión veremos rápidamente esos problemas y sacaremos de ellos 3 principios básicos que nos guiarán a través del libro. El libro se inicia, capítulo 1, después de la muerte de Josué. Tal vez recuerden que Josué fue un guerrero poderoso, un general que guió a los hijos de Israel a Canaán. Él tuvo grandes victorias como la batalla de Jericó, pero después de su muerte aún quedaban partes de Canaán sin conquistar. Los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? En el verso 2 el Señor dice, el primero será Judá porque yo he puesto la tierra en sus manos. Habían empezado bien. Verso 4, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y los fereceos, y en Besek hirieron de muerte a 10,000 hombres. Esta especie de catálogo de las victorias continúa hasta el verso 19, en el que leemos, como el Señor estaba de parte de Judá, este arrojó a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos porque ellos tenían carros de hierro. Los carros de hierro no hacen una gran diferencia si uno tiene a Dios de su parte, ¿verdad? Sigue una lista de las batallas que Israel no ganó, y excusas desde su perspectiva de por qué no las ganaron. Bueno, esta gente tenía carros de hierro, que eran como los tanques de guerra del mundo antiguo. Un par de docenas podrían cegar la vida de cientos de soldados. Decían, nosotros no tenemos esos carros y por eso perdimos. Verso 27. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de Bet-Seán, ni a los de Tanak. Así que los cananeos siguieron ocupando esas tierras. Estos pueblos fueron muy problemáticos. Israel les pidió cortésmente que se fueran, luego les habló con rudeza e incluso organizó algunos ataques contra ellos, pero estos pueblos eran obstinados. Finalmente Israel aceptó, de acuerdo, no los molestaremos si ustedes no nos molestan. Verso 28, cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron. ¿Ven? Ellos dijeron, eso no es tan malo, puede que no los hayamos expulsado, pero obtuvimos de ellos mano de obra gratis, eso es bueno, ¿cierto? Pero luego Dios evalúa la situación. Yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados, pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por lo tanto, escúchenme bien, no voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados y sus dioses los confundirán. Esta es la primera de las 3 lecciones. Lección número 1. Las pequeñas zonas de incredulidad conducen a grandes zonas de desastre. Los cananeos que los israelitas dejaron en la tierra se convertirán en azotes en los costados
una fuente permanente de problemas y un obstáculo que alejó a Israel de Dios. Con el tiempo, algunos de estos pueblos, como los filisteos, se sublevarían y someterían a los israelitas. El pueblo de Israel manifestó su desacuerdo. Dios, no puedes decir eso, no pudimos echarlos, lo intentamos, pero ellos tenían carros de hierro. Y Dios responde, en realidad no es que no pudieran, es que no querían. No tenía que ver con que ustedes no fueran fuertes, pues yo era fuerte. Era porque no confiaban en que yo haría lo que dije que haría. A lo largo de esta serie deberían hacerse esta pregunta, ¿en qué digo que no puedo cuando Dios dice que realmente no lo haré? Una frase célebre de Martín Lutero dice, todo pecado brota de un malvado corazón incrédulo. En algunos aspectos deberían ver su vida como esas zonas no conquistadas de Canaán, a las que deberíamos enviar pequeños soldados de la fe para llevarlos al cautiverio. Tal vez es un aspecto de integridad. Decimos, Dios, no se puede esperar que uno juegue limpio en este terreno y sobreviva. En este ámbito profesional, lo que todo el mundo hace es esquivar obstáculos. O quizás es extender el perdón a alguien y le dicen, sé que debería perdonarlo, pero no puedo. Puede ser evitar la tentación sexual. Uno dice que está mal, pero no puedo decir que no, o esto es lo que soy. Uno de los aspectos de tolerancia más comunes es el de la fidelidad financiera. La gente dice, Dios, apenas puedo afrontar la situación tal como es, mucho menos dar la primera parte de mis ingresos o el primer 10% de ellos. Precisamente estos son los aspectos de su vida a los que el enemigo traerá maldiciones. Por cierto, observen que durante este tiempo, Israel no dejó de ser religiosamente activo. Por el contrario, era muy activo. Simplemente dejó de caminar en la fe. Nuestra falta de fe se revela cuando cedemos en la obediencia, cuando obedecer es difícil. Y estos pequeños focos de incredulidad inevitablemente se tornan grandes focos de desastre. Permítame repetir esto. Acechan en su corazón. Llamémoslas zonas cananeas de incredulidad y pecado. Son parte de la tierra prometida que ustedes todavía tienen que someter a la fe y tienen que enviar guerreros del Evangelio a estas zonas para subyugarlas, como dijo el apóstol Pablo, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto empeora cada vez más, capítulo 2, verso 12. Abandonaron al Señor el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor. Verso 14. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban y esos pueblos los esclavizaron. Lo que nos lleva a la lección número 2. La transigencia conduce a la esclavitud. Si en la Biblia hay un pasaje donde se muestra que el pecado conduce a la esclavitud, es este. El pecado siempre promete felicidad y libertad, en cambio, conduce inevitablemente a la esclavitud. No me malinterpreten, el pecado puede ser placentero un tiempo. Me recuerda a los antiguos predicadores del campo que conocí de pequeño. Decían, si el pecado no es divertido, no lo estás haciendo bien. Al principio es divertido, pero siempre decepciona. Verán, su corazón fue creado para encontrar seguridad y plenitud en el amor de Dios únicamente. Cualquier otra cosa que pongan en el lugar de Dios, sea lo que sea, a la larga los esclavizará. Por ejemplo, el dinero dice, puedo darte poder y libertad, pero si dedican su vida a obtenerlo, descubrirán que nunca parecen tener suficiente, lo que los lleva a comprometer su integridad, su familia e incluso su salud. Los deja insatisfechos y constantemente celosos y preocupados. Esta no es la vida de un hombre libre, es la vida de un esclavo. O si viven para ser adulados, se vuelven sensibles a las críticas y se obsesionan con lo que la gente piensa de ustedes. Una vez más, esa no es la vida de una persona libre, es la vida de un esclavo. Si necesitan el amor romántico para sentirse importantes, terminan teniendo parejas en serie, siempre con el miedo de quedarse solos o con la sensación de que su pareja los decepciona. Se vuelven lo que algunos consejeros llaman codependientes de su pareja para obtener aquello que realmente deberían buscar en Dios. Les voy a contar algo que aprendí observando a la gente. Los solteros solitarios e inseguros se vuelven casados solitarios e inseguros, porque los problemas como la soledad y la inseguridad no se curan a través de otro ser humano, solo se curan por medio del amor infinito de Dios. Vemos un contraste con estos falsos dioses que los esclavizan y los decepcionan. El libro de Jueces nos ofrece una visión del corazón del Dios verdadero que nunca deja de buscar a su pueblo, incluso después de que Israel se alejara de él. Verso 16, el Señor levantó jueces que los liberaron de manos de los que los despojaron. El verso 18 dice, el Señor se conmovía al escuchar los gemidos. La palabra gemido se refiere a algo que viene de lo más profundo. A Dios le conmovía profundamente ver sufrir a su pueblo, incluso cuando ellos mismos se provocaban ese sufrimiento. Dios sentía esto por ellos antes de que ellos mismos sintieran remordimiento por lo que habían hecho, y por eso Dios levanta a los jueces como salvadores. De eso se trata el resto del libro de Jueces. Antes de abordar estas historias y a modo de introducción, consideremos una última cuestión que estos capítulos nos enseñan, porque es un buen punto para empezar nuestra primera sesión.
Número 3. La amnesia espiritual conduce a la apostasía espiritual. Déjenme preguntarles esto. ¿Qué hizo que ellos se apartaran de Dios? Cuando Dios se enfrentó a ellos, ¿vieron lo primero que Él les dijo? Capítulo 2, verso 1. Yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados. ¿Acaso Dios creía realmente que ellos lo habían olvidado, que no lo sabían? No, por supuesto, que Él sabía que ellos lo sabían, solo que esas verdades ya no las tenían presentes. Ahora el capítulo 2, verso 10. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. ¿Se refiere a que esta generación no sabía nada de la Pascua o del Mar Rojo o de la destrucción de las murallas de Jericó? Claro que no, ellos sí conocían esas historias. La palabra conocer, que en el texto hebreo corresponde a la palabra yadá, significa conocimiento íntimo. Es la diferencia entre conocer a tu cónyuge y saber cuántas lunas tiene Júpiter. Ellos las conocían objetivamente, intelectualmente, pero ya no las conocían íntimamente ni se sentían conmovidos por ellas. Y Dios los llama al arrepentimiento, refrescándoles la memoria sobre quién es Él. Yo los saqué, yo los liberé de Egipto, y puesto que lo hice, ¿por qué no creen que pueden confiar en mí ahora? Me pregunto si Dios nos diría lo mismo sobre nuestros aspectos de incredulidad y desobediencia. Él podría decir, ¿por qué me confiaría en su salvación eterna, pero no me confiaría en su vida diaria? Sinceramente, ¿tiene algún sentido? Un Dios que pagó por sus pecados es un Dios al que pueden confiarle su presupuesto. Un Dios que dio su vida por ustedes cuando eran sus enemigos es un Dios al que le pueden confiar sus necesidades cotidianas. Si Dios derrotó a Satanás por ustedes, podrá también resolver sus otros problemas. Por eso Pablo en la carta a los Romanos preguntó, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios se ocupó de nuestros pecados, ciertamente puede proveer para nuestras vidas. La Biblia es muy clara. La amnesia espiritual produce apostasía espiritual. Perder la noción de la verdad de quién es Dios y de lo que ha hecho hará que sus corazones se enfríen y se vuelvan inconstantes. Y surgió una generación que no conocía al Señor y no sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Les ocurre lo mismo a ustedes? ¿Ocurrirá lo mismo con sus hijos? El capítulo 2, verso 4 dice que cuando Israel vio el daño que el pecado les había causado a ellos y a sus hijos, lloraron, pero no se arrepintieron. Estaban tristes por las consecuencias de su pecado, pero no estaban dispuestos a dejar de pecar. Puede que vean que están en una situación similar a la de los israelitas, que tienen estas pequeñas zonas de tolerancia que ahora conducen a grandes zonas de desastre. ¿Están dispuestos a arrepentirse sinceramente ahora mismo? ¿A confiar en Dios tanto como para obedecerlo plenamente y entregarse a Él? Es la mejor postura que pueden adoptar para recorrer estas historias, porque verán que Dios puede y está dispuesto a hacer cosas maravillosas por las personas que se entregan a Él. Lo mejor de todo es que a través de esta serie podremos ver lo que Dios hará por medio de Jesús, el libertador supremo, que se entregó por completo a Dios. La próxima vez hablaremos de una de las mejores historias de jueces, la historia de Ahod, el Salvador zurdo, a quien llamo el Rocky Balboa del Antiguo Testamento. Tengo muchas ganas de contársela, así que hasta la próxima sesión. Bien, hermanos, pues esta es la primera parte de esto y vimos algo interesante. El video está haciendo comparaciones con la esclavitud al pecado, con la situación que Israel vivía al apartarse de los mandamientos de Dios y adorar a los Baales o a los dioses de aquellas naciones. ¿Sí? Dios, hermanos, siempre fue fiel a su pacto. Todos sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? Todo inicia ahí, con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que saliera de su casa, de su parentela y fuera a un lugar que Dios mostraría, ¿sí? Y creyó y salió de su familia, de su casa, de su padre, y salió con todo lo que él poseía. ¿Okay? Cuando leemos esto, nos damos cuenta de esto. Lo encontramos en Génesis capítulo 12. ¿Sí? Ahí se encuentra el llamado que Dios hace a Abraham. ¿Sí? Y ahí hace esto y le promete que iba a ser con él, con su descendencia, una nación que habitaría la tierra prometida.
el pueblo judío, hermanos, ahora está precisamente ya en la tierra prometida. Ya habían heredado parte de esa nación o de esa tierra que Dios le había prometido. Pero como vemos, la orden de Dios era exterminar a todas las naciones, exterminarlas, ¿sí? Pero ellos no lo hicieron, no acabaron con todas. Una de las principales causas por las cuales no acabaron con todas las naciones vecinas es por su infidelidad. Eso lo hemos visto, lo sabemos, y inclusive en la parte de Hebreos hablamos un poquito sobre este tema. Cómo ellos por infidelidad pagaron 40 años en el desierto. Eso fue antes de entrar a la tierra prometida. Hasta que murió aquella gente que no había creído en la promesa de Dios, hasta que murió, inclusive Moisés murió y no entró a la tierra prometida, aunque Moisés no fue por falta de fe. Moisés no se le permitió entrar por otras circunstancias, sí, pero él mismo tampoco entró a la tierra prometida. Entonces entró una generación nueva. Aquellos que decían ellos que sus hijos iban a caer al desierto y que iban a morir, esos hijos que decían ellos que iban a morir son los que entraron, mientras ellos no entraron a la tierra prometida, ¿sí? Por su incredulidad, ¿sí? Entonces estamos hablando aquí, hermanos, de que ya Dios había dado y mostrado efectivamente cumplido con su palabra. Una de las ordenanzas que Dios había dado a ellos es que no hicieran o no practicaran lo que las naciones hacían, ¿sí? Por eso Dios les dijo que los exterminaran a todos, porque Él ya sabía que esas situaciones los iban a inducir a apartarse de Él. Y así sucedió. Así sucedió, hermanos. ¿Sí? Así sucedió con Él. Nosotros, cuando empezamos a conocer a Dios, hermanos, venimos con un corazón aparentemente arrepentido, ¿sí? Que estamos cansados de vivir como vivimos. En algunas denominaciones o algunas iglesias mencionan que va a parar de sufrir, ¿verdad? Estás sufriendo de alcoholismo, estás sufriendo de que tu familia no te alcanza el dinero, bueno, y aquí se acaba tu sufrimiento, ¿verdad? Aunque la Biblia no promete eso. La Biblia no promete eso. Sin embargo, mucha gente es atraída por esa enseñanza equivocada, porque piensan que al estar ahí ya se les va a acabar todos sus problemas en la vida y ya no van a sufrir, van a tener prosperidad, van a tener su auto que soñaban, su casa que soñaban y todo aquello que soñaban, ¿no? Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios no nos llamó a eso. Yo pregunto, hermanos, ¿ustedes saben a qué vino Jesucristo a la tierra? A buscar y a salvar lo que se ha perdido. Ok. ¿Alguien más? Recuerden que ese es un estudio, hermanos, en los cuales se puede participar. ¿Sí? Entonces, ¿algún comentario? ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A reconciliarnos con Él, porque estábamos separados de Él. Ok. El principal objetivo es, como acabamos de comentar, ir por lo que se había perdido, dijo el hermano Juanito. Mi esposa dice que a reconciliarnos con Dios. Ambos están en lo correcto, ¿verdad? Sí. Al hacer este llamado no quiere decir que vamos a dejar de tener problemas, ¿verdad que no? Ustedes han encontrado en la Biblia que dice que vete y que te vas a acabar tus problemas. No, hermanos, y quizás se empeoren más, se hagan más difíciles, dificultades, no se van a acabar. ¿Por qué creen ustedes que a veces se empeora la situación? ¿Por qué creen? ¿Qué creemos
que a veces cuando llegamos a Cristo, a los pies de Cristo, y a veces nuestros problemas empeoran. Algunas personas dicen, es que antes tenía yo trabajo, tenía dinero, bueno, no tengo ni trabajo. Las personas empiezan a rechazar a uno. Bueno, yo cuando estaba en la estética y que me convertí a Cristo, pues yo de ahí vivía, yo tenía, gracias a Dios, mucha gente y me iba muy bien, pero en cuanto se empezaron a ver, porque como yo estaba cerca, que yo me hice cristiana, mucha gente se fue alejando. Entonces, a veces la situación empeora y no se componen las cosas. A veces llegan personas con matrimonios casi al borde del divorcio y donde esperan que ahí su matrimonio se componga, ¿verdad? Dios puede componer el matrimonio, Él puede hacerlo si lo desea, ¿sí? Pero lo que no puede hacer Dios es obligar a las personas a hacer lo que Dios quiere que hagan, ¿sí? Si una persona en un matrimonio, por ejemplo, ya decidió divorciarse y separarse de su esposa o esposo y quizás ya tenga otra persona por ahí, ¿cree que pueda solucionarse el problema? Difícilmente, hermanos. ¿Por qué? Porque para ello se necesita de los dos. Pero si uno quiere, es cierto, podemos orar por nuestro matrimonio y cosas así, pero si la persona tiene su libertad, libre albedrío de decidir si sigue a Cristo, ese es el primer punto. Cuando sigue, una persona que tiene una relación extramarital, difícilmente va a querer ir a Cristo porque va a tener que dejar de vivir de esa forma. Yo creo que mucha gente lo sabe. Dices que prohíben, dejan de tomar, dejan de bailar, dejan de hacer esto. Yo no quiero dejarlo de hacer. Eso es lo que dicen algunas personas. Ahí prohíben todo, dicen, no dejan de hacer nada. Yo quiero hacer, a mí me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta divertirme. No sé lo que a mí me dicen algunos. ¿No? Yo no quiero estar ahí porque ahí son amargados, ahí no dejan hacer nada, ahí todo prohíbe, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esa persona va a someterse? No lo va a hacer, porque no quiere dejar su vida, no va a dejar de andar haciendo lo que a él le agrada, como decía el hermano, dice que si vas a pecar, decía el pastor, pues peca bien. Pero consecuencias de esto, pues sabemos todo lo que acarrea el pecado, ¿ya? Comentaba ahí también el pastor que a veces una persona trata de llenar su vacío emocional y espiritual, inclusive teniendo varias parejas, pensando que estando con varias mujeres o varios hombres va a llenar ese vacío, pero resulta que no. Se siente peor todavía. Vacío incrementa más. No hay una solución. Y una persona que está sola, se llega a casar, siente sola, ella piensa que al casarse se le va a acabar su tristeza, se le va a acabar la soledad, ¿ya? Porque la persona le va a hallar eso que ella necesita. Y si se va con esa expectativa, de hecho casi todos los matrimonios se casan con esa expectativa de que me va a ser feliz, ¿verdad? Pero pues vemos que a los medio año, un año ya se están divorciando. ¿Por qué? Pues porque está vacía. El problema que tiene es ella, no su cónyuge o la persona que se va a casar, sino el problema es la persona, y se va a llevar su problema a su matrimonio, su soledad, su tristeza, su amargura, se lo va a llevar. Eso no lo va a cambiar. El único que va a cambiar las cosas es Dios. Y comentaba también en el video que Dios hacía recordatorios a Israel constantemente, porque algunos ya se habían olvidado.
Ahí decía que había generaciones que ya se habían olvidado de la obra de Dios que había hecho. Y si algunos lo conocían, lo sabían solamente como una historia, como algo que pasó en el pasado y que ya ocurrió y que ya está, hasta ahí se había acabado toda la obra de Dios. Y por eso es que Dios les hace recordar, dice ahí, que recuerden que yo los saqué de Egipto. Lo que hice en aquella nación cuando yo los liberé y cruzaron el Mar Rojo y todo eso. Entonces, eso demuestra que el poder de Dios puede hacer grandes cosas, pero siempre y cuando ellos se sujeten, se sometieran a Dios. Entonces, volvemos a lo que estaba comentando. No conquistaban la tierra prometida por su falta de fe, por su incredulidad. Una persona que no cree, que batalla, muchas veces nosotros como cristianos batallamos con cosas que queremos dejar. El pecado. Decía el apóstol Pablo, hombre de echado presión, como quiero hacer lo bueno, lo malo siempre está presente. Pero si ustedes siguen leyendo los textos, enseguida es en el Romano dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, que nos hemos rescatados por ello, por esas circunstancias. Pero es pues cuando una persona también quiere hacerlo. Es el punto. Quiere salir de ese círculo en el cual está viviendo. Cuando una persona no quiere salirse de ahí, pues no lo va a hacer. No va a ser como loco. Dios mandó a los ángeles y los sacó, ¿verdad? No va a haber, Dios no va a mandar un ángel y nos va a sacar de ahí. La verdad, eso no lo va a hacer Dios. Dios tuvo una gran bendición de que a los ángeles mismos los sacaran agarrando de la mano. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que va a venir Dios y nos va a sacar a nosotros de ahí. Va a hacer lo mismo con nosotros. Tenemos que entonces hacer notar, porque entonces si somos esclavos, decía ahí, somos esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo. ¿Usted de quién quiere ser esclavo? ¿De Jesucristo o del pecado? El pecado, ya sabemos las consecuencias del pecado, lo que va a traer en nuestras vidas, y es la muerte, separación eterna de nuestro Creador, de Dios. Y esclavos de Cristo nos hace ser, nos reconcilia con Dios, somos perdonados, somos limpiados, somos justificados, somos santificados. Empieza a haber una regeneración de nuestras vidas por el Espíritu Santo, ¿sí? Y nuestra vida empieza a tomar otra dirección, pero cuando nosotros decidimos hacerlo. Cuando creemos que Dios lo puede hacer. Ese es el punto importante que tenemos que llevar, hermanos. Nosotros empecemos a meditar. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero empecemos a meditar en este pasaje que acabamos de ver y lo que poco que podemos ver. ¿Sí? Dios, hermanos, va a cumplir su palabra. Lo va a cumplir. Estemos o no estemos nosotros. Eso así es. Lo va a hacer con Dios, va a hacer las cosas y van a estar ahí los que crean en Dios, los que crean en sus promesas, los que dejen de ser el pecado, los que toman esa decisión de seguir a Cristo, aún con tropiezos, aún con caídas, porque no quiere decir que no vamos a equivocar, no quiere decir que no vamos a tropezar. Sí, dice en Proverbio que el justo pecará 7 veces y de 7 veces Dios lo librará. Pero tampoco podemos sobretener eso. No, Dios nos va a perdonar, ¿no? Eso sería una justificación. ¿Algún comentario sobre esto, hermanos?
¿No hay comentarios? Hermanos, está un poco fuerte el estudio. Se los comento, yo creo que ya lo están viendo desde ahorita, porque nos vamos a ver qué cosas que nosotros quizás pues veamos que nos están aplicando a nosotros, ¿sí? Y debemos entonces tomar decisiones. Josué, cuando estaba en vida, dice: en cuanto a mí y mi casa, dice, serviremos al Señor. Pero si ustedes creen que Baal y eso es mejor, pues sigan con ellos. Eso fue lo que la invitación que les puso Josué. Pero en cuanto a mí y mi casa, dice él, serviremos al Señor. Meditemos en eso, hermanos. Esto es como una probadita de lo que vamos a ver todavía más adelante. Les invito a que sigan meditando en esto, pasen el video. Voy a compartir lecturas en la próxima semana sobre estos capítulos que hemos comentado, del 1 al 3, para que lo leamos todos. Amén, hermanos. Y ánimo, no se sienten desconsolados. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Dios produce la tristeza, pero no como la produce el mundo, porque dice el apóstol Pablo que la tristeza que produce Dios es para salvación, pero la que produce el mundo es para muerte. Ánimo, hermanos, Dios los bendiga. Vamos entonces a terminar con una oración. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, Padre Santo. Deseamos un estudio maravilloso, Padre Santo, donde vamos a analizarnos nosotros mismos, Padre Santo, de acuerdo a este libro de los jueces, en los cuales nosotros creemos que vamos a tener mucha enseñanza y cómo hacer tu voluntad, Padre, en medio de esta situación, en medio de este mundo, Padre, donde el mundo hace lo que quiere, no te toma en cuenta, hace lo que se le da su gana, Padre Santo. Nosotros queremos tomar la decisión correcta de seguirte a ti, así como la tomó Josué, y de esa forma, Padre, abandonar todo lo que tengamos que abandonar, Señor, para hacer tu voluntad. Te damos gracias porque tú nos permites, más bien nos convences de pecado, juicio y justicia, y nos redarguyes con tu Espíritu Santo, Padre, y nos haces meditar y entender, Padre, en las cosas que tenemos que hacer para agradarte a ti. Gracias por esa bendición que tú nos das, por el amor que tú nos tienes, Padre Santo, porque es por amor que tú nos muestras esto, para que mejoremos, Padre, mejoremos para hacer tu voluntad, pues. Te lo rogamos, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues esto es todo. Y tenemos así que meditar mucho, ¿sí? mucho en este pasaje. Son varios videos, vamos a tratar, yo creo que pasadito de un mes más, ¿sí? Pero lo importante es que, así como vimos el libro de Hebreos, ¿quién les gustó? ¿Les gustó el libro de Hebreos, hermanos? Pregunto yo. ¿Sí les gustó? O sea, les hizo muy aburrido, muy, no sé. Sí, estuvo bien. También ya vi todo el otro estudio y me gustó más, como que entendí más. Estuvo también muy bien. Qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Pues ahí tenemos la plataforma, podemos ver cualquiera. ¿Está viendo el de Proverbios, hermanitas? Sí. ¿Sí ya lo acabaron? Son 30. Yo ya. Son de 31 capítulos de Proverbios, hermanos. Son 31. Si alguien lo quiere hacer como devocional, leer un capítulo diario, lo van a acabar en un mes. Es para uno cada semana. Bueno, sí, el video es una cada semana, pero si ustedes quieren leer el libro de Proverbios, se lo acaban en un mes. Si lo leen uno diario, un capítulo diario. Bye. Pues entonces sigan adelante, es otro que sigamos todos adelante, porque todos tenemos que mejorar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer algo para agradar a Dios, hermanos, ¿sí? Componer nuestras vidas
y que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.